y ahora entenderán por qué dije que para mí es un honor presentarle. Como también lo es la presentación del siguiente expositor de nuestra mesa de artes narrativas, a cargo de Josué Vaquero, director del Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también miembro del Grupo de Investigación Filosofía, Humanidades, Crisis y Desafíos Contemporáneos, que pertenece a nuestra querida Pontificia Universidad Católica. El tema con el que va a disertar es el siguiente: narrar la experiencia humana, cinematógrafo y experiencia pública. Bienvenido, José. Buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación y el esfuerzo que debió suponer organizar este encuentro que evidencia las posibilidades del humanismo de uno y otro lado del Atlántico. Así que muchas gracias. Empiezo mi breve texto. Está claro que la experiencia como categoría filosófica atraviesa buena parte de la historia del pensamiento. Basta reparar en que ocupa un lugar central en autores tan distantes temporalmente como Aristóteles o Husserl, por ejemplo. Por eso lo que propongo hoy no es ni de lejos una revisión sistemática de esa categoría. Lo que me interesa es algo más acotado: pensar cómo se transforma la experiencia en el seno de las sociedades industrializadas y de qué modo esa transformación se relaciona con la aparición del mecanismo técnico que permite la captura. En un primer momento, la cámara fotográfica y de manera más radical, el cinematógrafo. Esta consideración teórica, como cabe suponer, la planteo sobre todo a través de Benjamin. He querido explicitar este estrechamiento temático desde el inicio para dejar claro que aunque aparecerán referencias a obras y problemas más amplios que forman parte de esta investigación, hoy se hará referencia a ellas en sentido lato. Con el propósito de establecer un continuo, propongo en lo que sigue un recorrido que empieza considerando el aparecimiento de los dispositivos técnicos que dan lugar a la captura y cierra con una revisión de los cruces, del contagio entre procesos productivos capitalistas y tardocapitalistas, experiencia y cinematógrafo. Primera parte: cámara y experiencia. En 1947, Jan Epstein escribe en El cine del diablo: cada vez que el hombre crea por su idea un instrumento, este, a su vez y a su manera, retrabaja la mentalidad de su creador. Me interesa mucho esta notación. Allí aparece algo decisivo. El dispositivo técnico, la cámara, no solo sirve para capturar el mundo, sino que en último término parece transformar a quien lo utiliza. Ese es el correlato que acompaña a la captura del mundo, evento que, como ya he dicho, inaugura la cámara fotográfica y continúa el cinematógrafo. Remarco entonces que el suceso técnico fundamental aquí es la captura, y en tanto que es su deriva natural, la reproducción de eso capturado. El cinematógrafo está, por supuesto, estrechamente vinculado a la fotografía, pero esa relación es menos íntima de lo que parece cuando pensamos en el terreno de la experiencia. Barthes dice en La cámara lúcida: la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. Cabría decir, la fotografía contiene, en calidad de instantánea, eso que no podrá repetirse existencialmente. La fotografía congela, fija, inscribe el acontecimiento en un marco inmutable. Dicho en un tono ligeramente melodramático, lo eterniza, pero al precio de inmovilizarlo. Con el cinematógrafo no ocurre exactamente lo mismo. En la captura del movimiento, la duplicación del mundo, que le corresponde de algún modo a ambos dispositivos, adquiere otra densidad. El cine también circunscribe el acontecimiento a un marco y lo contiene dentro de unos límites definidos. Pero el movimiento capturado desborda esos límites, los desdibuja. El acontecimiento parece no agotarse en la repetición, pues cada vez que se proyecta, deviene. La distinción que he propuesto es
sin duda esquemática y limitada, pero me sirve para marcar dos caminos distintos por los que transita el acontecimiento en el escenario de la captura técnica del mundo. Ahora bien, además de estas diferencias entre la fotografía y el cinematógrafo, vale señalar algo que comparten como implicación común para comprender la relevancia de la captura en términos de la constitución de las relaciones entre individuos. Cuando Benjamin dice que aquello que la fotografía permite es que percibamos el inconsciente óptico, señala en realidad lo que podríamos llamar el núcleo de la captura, puesto que equivale a decir que la cámara nos deja ver eso que de algún modo ya estaba ahí, pero que no podíamos reconocer hasta verlo registrado por la lente. Lo microscópico, lo gigantesco, el ralentí, la aceleración, analogías y formas que escapaban a nuestra percepción ordinaria. Benjamin en sus textos se refiere a un pasaje escrito por Arago en defensa del daguerrotipo ante la Cámara de Diputados. Allí este director de la Academia de Ciencias de Francia de entonces afirma: cuando los inventores de un instrumento nuevo lo aplican a la observación de la naturaleza, lo que esperaron es siempre poca cosa en comparación con la serie de descubrimientos consecutivos cuyo origen ha sido dicho instrumento. Me gustaría señalar lo idéntico de la apreciación si la comparamos con aquella hecha por Jan Epstein prácticamente 100 años después, a la que me he referido antes, aquella de cada vez que el hombre crea por su idea un instrumento, este a su vez y a su manera retrabaja la mentalidad de su creador. Aventuremos una apreciación que ya se encuentra en Benjamin, de algún modo. La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla a los ojos. Es más, estiremos esa lectura y digamos que bajo estas condiciones cabe que sea distinta también, en el sentido de que se ha vuelto otra, la naturaleza del ojo que se ha expuesto a la cámara. Allí entonces la percepción y en último término la experiencia misma se transforman, porque no solo vemos más, vemos de otro modo. Segunda parte, la captura y el cine. Hasta aquí he intentado explicitar cuál es la irrupción de la captura técnica en el mundo, pero conviene detenernos un poco más en cómo opera esa irrupción. El cinematógrafo desde sus inicios se movió entre lo científico y lo espectacular, entre el experimento y el entretenimiento, y en ese origen hay algo ambiguo, casi difuso, algo que está sin duda vinculado a lo mágico, a lo fantasmagórico. No uso esos términos con una intención retórica vacía. El registro del movimiento efectivamente produjo en sus primeros espectadores una experiencia cercana a lo espectral. La imagen que se mueve, pero no está ahí, la presencia de lo ausente. Aquí podría caber una aproximación detallada a esta cuestión que bien podría arrojarnos a considerar en qué medida en el cinematógrafo se actualiza el mito del doble, por ejemplo. Sin embargo, me referiré brevemente a un apunte entre anecdótico e histórico que hace Edgar Morin en su texto divulgativo El cine o el hombre imaginario. En 1898, dice, los campesinos de Nizhny Novgorod incendiaron la barraca de proyección de Lumière al grito de fuego a la brujería. Años más tarde, el coronel Marchand y el general Gallieni se complacían en considerar el papel pacificador del cine en las colonias, pues allí se le adjudicaba la fama de magos a quienes organizaban las proyecciones. El 26 de marzo de 1914, en el banquete de la Cámara Sindical Cinematográfica en Francia, su presidente hablaba del terror saludable suscitado por las películas que habían proyectado un año antes en el Palacio del Sultán de Marruecos. Demos por suficientes los ejemplos de la condición mágica, fantasmagórica, de la captura posibilitada por el cinematógrafo. Ahora bien, no es posible recorrer en esta sola presentación todos los cruces entre experiencia y cinematógrafo. Lo que me interesa es algo más puntual: la presencia del cine en la constitución de la experiencia de esa amorfa multitud de los transeúntes, como Benjamin describe a las masas de París.
Podríamos abordar esta presencia desde muchos ángulos. Desde la fenomenología, asociada a aquello que arroja el dispositivo, la fotografía, el movimiento, desde su función documental y su impacto en la memoria histórica, o desde el análisis de la producción cinematográfica misma. Yo me centraré en este último punto, en el cine como lenguaje y como forma estrechamente vinculada a la figura del shock, por lo tanto, a las nuevas formas de experiencia en las sociedades industrializadas. Benjamin afirma que en el cine la percepción en forma de shock se convierte en principio formal. Lo que en la cadena de montaje industrial organiza el ritmo de la producción, dice, en el cine organiza el ritmo de la percepción, de la recepción. Aquí está el punto decisivo. El ritmo productivo de la industria se traduce en ritmo perceptivo. Si ampliamos algo más esa lectura, el ritmo productivo de la industria, que se ha incrustado ya en la velocidad de la ciudad y sus multitudes, se traduce en ritmo perceptivo. Y así transforma también la recepción de la obra de arte y su narración, por darle una denominación amplia a aquello que contiene la obra. El shock, por lo tanto, visto dentro del espectro de la estética, revela hasta qué punto ocurre este contagio entre la producción, entendida como la operatividad del sujeto que produce dentro de la industria, y la creación, entendida como aquello que entrega el sujeto como resultado de su ejercicio artístico. Esta ida y vuelta a manera de contagio nos conduce a algunas consideraciones de Benjamin a propósito de la percepción. Puesto que si hablamos de experiencia, resulta inapropiado dejar de lado a la percepción, más cuando en ella también podemos identificar de manera sintomática este cruce al que me he referido antes. Dentro de grandes intervalos históricos, junto con los modos globales de existencia de los colectivos históricos, dice Benjamin, es decir, junto a las formas en las que los colectivos organizan la producción, cambia también su percepción. El modo y manera en que la percepción humana se organiza, el medio en el que se produce, no está solo natural, sino también históricamente condicionado. Visto de ese modo, hay movimientos exteriores a la percepción que la transforman, sin duda. Pero nuestra propuesta incluye no dejar de lado eso inmanente que parece movilizar la transformación de la percepción con la misma inevitabilidad con que los colectivos transforman su modo de existencia. En ese sentido, es crucial reconocer en el shock la forma en que se estructura la experiencia en la modernidad urbana asociada a la industria, pero también al shock como el espacio para las nuevas posibilidades de la experiencia movilizadas por la captura técnica del mundo. Al shock, según entiende Benjamin, lo vemos en el trabajador conducido por los movimientos espasmódicos de la línea de producción. Lo vemos en el disparo de la cámara fotográfica, lo vemos en el transeúnte que recorre la ciudad y debe lanzar miradas en todas direcciones para orientarse en medio del tráfico, de los anuncios, del gentío. Quien mira cine, esto es importante, no lo hace desde fuera de esta estructura. Está ya inscrito en una sociedad que funciona bajo esa dinámica experiencial, bajo ese modo de la experiencia. Es decir, inscrito en una sociedad donde el shock se ha vuelto el gesto natural de la experiencia. En ese sentido, el cine no introduce el shock, sino que en el cine se deja entrever en su lenguaje, lo que de algún modo demuestra a sí mismo que siempre le fue íntimo. Si bien cabe una mirada pesimista en este escenario, por supuesto, ahí tenemos la figura de la industria cultural, por ejemplo. También hay un espacio posible. Tanto como en Baudelaire hay una alternativa a la experiencia del individuo que habita la ciudad en la figura del flaneur, en el cinematógrafo caben posibilidades para ese nuevo modo de la experiencia en el seno de la sociedad industrializada e hiperindustrializada. Tercera parte, el cinematógrafo. Repasemos brevemente las relaciones de propiedad en las películas del ratón Mickey, personaje que vio la luz, como suelen decir, en 1928. Aquí, dice Benjamin, aparece por primera vez que te pueden robar tu propio brazo e incluso tu cuerpo. Continúa.
El recorrido de un acto administrativo se asemeja más a uno de aquellos que el ratón Mickey tiene que cubrir que al del corredor de una maratón. Mediante esta clase de películas se prepara hoy, ese hoy es la década de 1930, se prepara hoy la humanidad para sobrevivir a lo que es la civilización estrictamente. El ratón Mickey representa la subsistencia de la criatura, incluso despojada de apariencia humana. Así viene a romper la jerarquía de las criaturas concebidas en directa función del ser humano. Todas estas películas desmienten, y con mayor radicalidad de lo que nunca antes se haya hecho, cualquier clase posible de experiencia. En ese mundo no vale la pena tener una experiencia realmente. Nunca se habrán vivido menos simbólicamente y de una forma más privada de atmósfera los sucesos centrales de la vida. Esa es acaso la principal preocupación de Benjamin. Todas las películas de Mickey tienen una fuga por un motivo: la concreta enseñanza del temor. Lo que hace populares a estas películas, por lo tanto, no es la mecanización ni lo formal, ni un malentendido, sino que el público reconoce en ellas realmente su propia vida. Hay, entonces, un devenir aterrador, ciertamente, en la obra producida con el cinematógrafo. Pensemos un escenario más actual que el del ratón Mickey. El cine de superhéroes, por ejemplo, que cada vez se parece más a una apología neofascista del orden social a cargo de una pandilla de vigilantes con financiamiento privado, o las biopics, las películas biográficas, que ponen de manifiesto con una brutalidad infatigable cómo toda vida cabe en la objetividad discursiva del mercado del cine, a la que poco le importa realmente la condición particular del sujeto que se retrata. En esos discursos tan fácilmente asociables al círculo de manipulación y necesidad que define la industria cultural, podemos reconocer también una deriva peligrosa del shock como estadio de la experiencia. Cuando decimos que en películas como las del ratón Mickey no cabe la experiencia, estamos hablando de una experiencia que sobrepase la inmediatez de la descarga eléctrica del shock. Valdría la pena, para precisar esto que he dicho, revisar de manera expedita la separación que propone Benjamin entre experiencia extendida históricamente, que supone unos conocimientos adquiridos, a la que denomina Erfahrung, y otra experiencia entendida más como vivencia inmediata, como incidente, a la que denomina Erlebnis. La distinción ofrece una diferencia crucial en el seno de las sociedades industrializadas, capitalistas y tardocapitalistas, pues nos pone frente a la condición del obrero que ha debido salir del terreno del oficio, del conocimiento adquirido históricamente, al de la inmediatez de la capacitación, de la palanca y el botón. En esa migración ha operado una pérdida sobre la que es difícil volver cuando el ritmo del entorno exige reacciones espasmódicas. En el momento de Benjamin, para acoplarse a la cinta de ensamblaje, como ya he dicho, o al movimiento de los transeúntes y los carruajes. Ahora, para acoplarse al ritmo del feed, en las redes sociales o las plataformas de información. La técnica sometió al sensorio humano a un entrenamiento de índole compleja, y así llegó el día en el que el cine correspondió a una nueva y más urgente necesidad de estímulos. La idea es de Benjamin. Aquello puesto en marcha en la captura del cinematógrafo es, entonces, la posibilidad de enfrentarnos a una verdad aprehensible en calidad de fragmento gracias a la nueva virtualidad de la técnica que está al servicio de un arte. Benjamin advierte esa posibilidad y escribe, más o menos por 1935, nuestras tascas y las calles de nuestras grandes ciudades, nuestras oficinas y habitaciones amuebladas, nuestras estaciones y fábricas parecían aprisionar sin esperanza. Entonces llegó el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar por los aires todo este mundo carcelario, de manera que ahora podemos emprender viajes de aventuras entre sus escombros dispersos. Así queda dicho que la función social más importante del cine que descubre Benjamin es el establecimiento de un equilibrio entre el ser humano y los aparatos. Indudablemente, la mirada del filósofo alemán, con el paso de los años, se nos muestra demasiado optimista, quizá. Sin embargo, me parece que evidencia ese espacio de juego posible para la experiencia
en el escenario de la captura técnica del mundo y el shock como su correlato. Bresson, tiempo después y a su manera, entenderá también esta posibilidad que el cinematógrafo despliega en la captura. Crear mediante la cámara, nos dice, no es deformar o inventar personas o cosas, es establecer relaciones nuevas entre personas y cosas que existen y tal como existen. Nosotros añadiríamos que existen y tal como existen en un mundo donde la experiencia se ha puesto a prueba. En su libro Notas sobre el cinematógrafo, Bresson ordena: ninguna foto bella, nada de bellas imágenes, sino imágenes y fotografía necesarias. El formato aforístico del texto nos impide entender quién determina esa necesidad. Pero pensando desde los márgenes del libro, diremos que esa necesidad se consuma en la máquina. El cinematógrafo no oculta, pues no le mueve nada parecido a la intención o la voluntad. La cámara captura y ese es propiamente su lenguaje. Más allá del espacio estético, construido con el encuadre, la iluminación y de la intención narrativa del autor, hay una fuerza inmanente que desborda a la cámara, el movimiento incontrolable de la técnica que captura y reproduce, representa la realidad hasta otorgarnos en ese proceso mecánico una verdad en calidad de fragmento. Poco importa que una mímica voluntaria o involuntaria se interponga. Tu cámara atraviesa los rostros, dice Bresson. Las conclusiones, que es una especie de prolegómenos de un arte del cinematógrafo. El cine tiene un origen técnico-industrial y por lo tanto un vínculo inextinguible con el mercado y sus leyes de la distribución y el consumo. Es así que es posible pensar al cine a partir de la figura del espectáculo, es decir, como manifestación afirmativa de las relaciones sociales objetivadas de las que habla Debord, en tanto mercancía producida dentro de la industria cultural. Pero ese no es el único origen técnico al que responde el cine, sino que está definido por otro que lo moldea o es susceptible de hacerlo con igual intensidad, el técnico artístico. Y allí aparece un cine posible. Este cine, que se diferencia tan hondamente de ese otro, que no es sino perpetuación del dominio y la pérdida de la experiencia, no puede recibir el mismo nombre. Bresson ensaya un nombre para este cine posible. Le llama películas de cinematógrafo. Estas películas de cinematógrafo van a contramano de la industria cultural, donde, como sabemos, opera una manipulación cuyo objetivo es institucionalizar la disposición jerárquica propia de una sociedad desigual, según apunta Adorno. El cine, en contraposición al arte del cinematógrafo o a las películas de cinematógrafo, concreta esta praxis donde se traslada el motivo del beneficio a las obras espirituales. Es decir, donde las mercancías culturales se rigen por el principio de su uso y no por su contenido y su configuración. El imperativo categórico de la industria cultural no tiene nada que ver con la libertad, a diferencia del imperativo categórico de Kant. Este imperativo de la industria cultural dice así: acomódate, aunque no sepas a qué. Acomódate a lo que existe y a lo que todos piensan como reflejo del poder y la omnipresencia de lo que existe. Mediante la ideología de la industria cultural, la adaptación sustituye a la conciencia. El mundo, con la captura técnica del cinematógrafo, se nos presenta desde una perspectiva nueva, inaugurada por el modo de ver que ha puesto en marcha la lente. Más que ninguna otra obra, la película nos produce una sensación de realidad, y esa particularidad en el proceso de recepción transforma, sin duda de manera sustancial, nuestra aproximación al objeto artístico, pues las categorías de lectura en el cine no se corresponden con las formas artísticas anteriores. La literatura, por ejemplo, podía escribir frases como «toda la amargura de la existencia le parecía servida en su plato», donde el lector sentía tanto mejor la amargura en la medida en que no estaba obligado a ver el plato. Pero en el cine hay un plato y no amargura. El material con el que se trabaja en el cine es el objeto frente a la cámara y el modelo o actor relacionándose con él.
Con la captura técnica del cinematógrafo, el artista se ve obligado a ejecutar un ejercicio combinatorio con pedazos de realidad suministrados por la máquina, del que resultará una obra de arte, un fragmento de verdad. Rancière, por ejemplo, encontrará la esencia de la práctica del montaje en la distancia que se toma con respecto a las historias, a sus esquemas temporales y sus encadenamientos de causas y efectos. Para el teórico francés, el tiempo del montaje, que nos abre una nueva perspectiva con respecto al nuestro propio, se consolida como el tiempo en que uno se interesa por la espera en sí misma, algo tan distinto del shock, como es evidente. La impresión de realidad de la captura técnica se incorpora entonces a la comprensión de lo real. Entre los innumerables gestos de conmutar, insertar, apretar, etc., el disparo propio del fotógrafo fue también muy rico en consecuencias. La leve presión hecha con el dedo bastaba para fijar o contener un acontecimiento a lo largo de un tiempo ilimitado. Con ello, la cámara y el cinematógrafo nos entregan de repente y al instante un póstumo shock. Gracias.